Estimados participantes, estamos en el marco del Congreso Regional INSEA Latinoamérica Cusco 2021, Grietas y Provocaciones. Tenemos con nosotros como invitado muy especial a esta conversación al doctor Pedro Pablo Gómez Moreno. Pedro Pablo Gómez es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Docente titular de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dirige el grupo de investigación Poiesis 21 y es el coordinador del doctorado en estudios artísticos en esta misma universidad. Entre sus publicaciones, además de artículos en revistas especializadas, se encuentran los libros El surrealismo, pensamiento del objeto y construcción de mundo, Avatares de la investigación, creación, 100 trabajos de grado en artes plásticas y visuales, arte y etnografía, la investigación en arte y el arte como investigación. Asimismo, estamos con él para agradecer a los plásticos, a las estéticas y la opción decolonial, estéticas fronterizas, diferencia colonial y opción estética decolonial. Su actividad artística incluye curadurías y exposiciones individuales y colectivas. Es editor de Calle 14, revista de investigación en el campo del arte y de estudios artísticos, de la revista de investigación e investigación creadora en Colombia. Pedro Pablo Gómez Moreno hoy conversará con nosotros sobre ¿es posible crear conocimientos decoloniales desde las artes? Pedro Pablo, bienvenido a la conversa y escuchamos tu ponencia. Muchas gracias, Juan, por esa generosa presentación y muchas gracias a Mario y a los organizadores de este importante evento. Quisiera compartir la pantalla para, por favor, si me confirman si se ve la presentación. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de demostrar cómo, desde los estudios artísticos, que es un campo emergente del campo de las artes en Colombia, se piensa que es posible reconfigurar una nueva o una distinta noción de conocimientos para plantear cómo desde las artes se podría crear conocimientos de otra manera. Esto muy relacionado con la perspectiva decolonial. Entonces, habrían unas preguntas de entrada, que sería, ¿qué significa conocer en los estudios artísticos? Y cuando yo digo estudios artísticos, por favor, deberíamos entender también el sentido ampliado, en las artes en general y más allá de las artes. Y los estudios artísticos es un campo naciente de creación y de investigación en Colombia, pero que tiene lugares en otras partes de Latinoamérica, donde también se discute sobre la investigación-creación, ¿no? La creación de conocimientos desde las artes como investigación-creación. Entonces, ¿cómo sería como categoría relacional? ¿Y cuál sería una noción de conocimientos desde los estudios artísticos, ¿no? Eso pensando que desde las artes se forman subjetividades, que pues son las personas que, los artistas, los creadores, que entonces qué tipo de subjetividades estamos formando. Sería otra de las preguntas, ¿no? que atravesarían esta conversación de unos minutos, que pretende no ser obviamente conclusiva en ningún sentido, sino más bien abrir posibilidades para conversar. Entonces quisiera partir de una noción de que la pregunta que atraviesa el campo de los estudios artísticos tiene que ver con las condiciones de posibilidad para que desde el sur global, como sur epistémico, desde las periferias y los intersticios, los lugares olvidados de la historia,
o los condenados de la tierra, como lo dice Fanon, sea posible la emergencia de otros conocimientos, de otros mundos, como resultado de unos modos distintos de relación con los otros y con la naturaleza, que den lugar a nuevos modos de ser, de estar, de indagar, de crear y de vivir. Es decir, que el conocimiento en primer lugar entonces sería relacional. Pensar que conocer es una manera de relacionarnos y que el conocimiento colonial, la manera colonial de producir conocimientos en la modernidad, es obviamente una manera de relación. Solamente que esa relación es una relación de poder. Lo que aquí plantearíamos es cómo sería posible cambiar esas relaciones de poder y para relacionarnos de otra manera y producir otra manera de conocimientos. Entonces, los estudios artísticos reconocen unos legados de las perspectivas críticas, pero desde las perspectivas críticas latinoamericanas también, en la emergencia de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham, eh, los movimientos sociales, todas las perspectivas que interpelan el disciplinamiento de las ciencias y el disciplinamiento de las artes. Sabemos que las artes también son disciplinares, ¿no? Así como las ciencias duras, las ciencias sociales, incluso las ciencias humanas son disciplinares. Las artes también quieren de ese carácter porque las artes son modernas, ¿no? La modernidad disciplina en general y las artes son disciplinadas. Entonces también hay una crítica a las artes como disciplinadoras. Eh, entonces, ¿cuál sería el carácter político como estamos hablando de relaciones todo el tiempo, ¿no? Los estudios artísticos y los estudios desde las artes tendrían un carácter político, ¿no? Y cómo dialogar con las agencias de creación de conocimientos, ¿no? Claramente, entonces, estos son, como digo en esta flechita, son problemas complejos. Es decir, el mundo contemporáneo es un mundo complejo para el cual no es posible tener soluciones simples. Es decir, las soluciones que ofrecen las disciplinas, que son soluciones simples, acotan el mundo, ¿no? Son ónticas, no son ontológicas, sino ónticas, y entonces ofrecen soluciones limitadas. Los problemas son complejos y por lo tanto necesitan soluciones interdisciplinares por una parte, pero incluso las soluciones interdisciplinares son insuficientes. Desde nuestra perspectiva, entonces planteamos también una noción transdisciplinar. Es decir, que el conocimiento no es solamente el conocimiento de la academia, de la universidad, el que se produce en los institutos, en las artes, sino lo transdisciplinar lo entendemos como el diálogo horizontal con otras agencias de creación de conocimientos que se dan en los movimientos sociales y en las comunidades no académicas, no necesariamente académicas, pero que producen conocimientos. Entonces, la transdisciplinariedad no es que desde las disciplinas se estudia las culturas, las comunidades como objeto de estudio, sino un diálogo horizontal para crear conocimientos complejos que permitan abordar las grandes interrogantes del mundo contemporáneo, ¿no? Y a eso es lo que quizá podemos denominar otros modos y otras formas de diálogo y de conocimiento posible. Entonces, para esto proponemos una noción ampliada de conocimiento, ¿no? Y quisiera aquí detenerme un poquito para señalar que conocimiento sería una pluralidad de formas. Esta es una noción que proponemos, obviamente, muy provisional, en las que se hace sensible la creatividad en el mundo, entendido como la totalidad de lo que es, la totalidad de lo que está haciendo y la totalidad de lo que puede ser. En este sentido, el conocer no se restringe a un ser particular, es decir, no sería restringido solamente a los seres humanos, ni a los científicos, ni a los artistas, sino el conocimiento sería una noción amplia, ni a los dioses, ni a una especie obviamente privilegiada por ellos. El conocimiento es la estructura misma del ser, la fuerza creadora que hace posible su emergencia, es decir, el pasaje de lo posible a la presencia.
En otras palabras, podríamos decir que es la vida la que se hace, se abre a través del conocimiento, ¿no? Y para eso entonces es necesario interpelar la relación sujeto-objeto, que para nosotros es como el corazón de la estructura epistémica colonial, en la que el sujeto tiene preponderancia sobre el objeto y utiliza una forma de relación violenta, patriarcal, racista, es decir, implica toda la fuerza del poder saber en la relación sujeto-objeto. Y esto no solamente corresponde a la ciencia, sino también a las artes. Muchas veces a las artes les está permitido hacerle violencia al objeto de su arte para producir las formas de las artes. Esto, que es sujeto-objeto, se despliega en todos los binarismos de la modernidad, ¿no? Alma, cuerpo, hombre, mujer, significado, significante, arriba, abajo, norte, sur, blanco, color, investigación, creación, cultura, naturaleza, colonizador, colonizado, libre, no libre, ciencia, saber, arte, artesanía, y toda una serie de dicotomías donde siempre el primer término está por encima del segundo. Por eso es jerárquico, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo cambiar ese correlato sujeto-objeto? Implica también la tarea de cómo cambiar todas las demás, la consecuencia de cambiar todas las demás estructuras que se desprenden de esa relación, ¿no? Entonces, decimos que esa fundamento de la jerarquía sujeto-objeto no es una jerarquía ética, sino es una política. Si fuera ética, sería horizontal. Dado que es política, entonces es el fundamento también de una política de la dominación, en donde un sujeto domina sobre un objeto y obviamente muchas veces ese objeto son otras personas. Entonces el poder justifica la dominación-explotación, que es el corazón también de la perspectiva de colonial de Aníbal Quijano, ¿no? El poder como una red de relación histórico-estructural de dominación, explotación y conflicto. Entonces, en esa perspectiva también sabemos, y quizá alcancemos a desarrollar un poquito más adelante, que podría ser posible pensar en una noción de colonial del poder. Es decir, el poder no siempre ha sido, no siempre debería ser un poder de subordinación, sino también el poder, una noción de colonial del poder mostraría que el poder puede ser creador. Es decir, si logramos cambiar la relación sujeto-objeto, el poder creador emergería y las artes, que son un espacio de creación, en las artes habitaría una relación distinta y una noción distinta también del poder, así como una noción distinta de creación de conocimientos y de creación de formas sensibles, que es lo que hacen las artes, ¿no? Darle forma al sentimiento humano, formas sensibles al sentimiento y al pensamiento. Entonces, cambiar la relación para conocer implica concebir, lo que estaba diciendo un poco, el poder de otra forma, no como dominación, sino como relación creadora. Entonces, el poder, como lo explica Quijano, ¿no? Es una malla de relaciones, ¿no? Histórico-estructural. Es decir, que tanto así habita en todos los lugares formando jerarquías, pero también ha sido una creación histórica, ¿no? Entonces, todo hay que entenderlo en la historia del poder, como en el marco de la historia del poder. Aquí yo propongo como una especie de juego de palabras, por ejemplo, en la que podríamos decir que la naturaleza en la modernidad se convirtió en el objeto por naturaleza. Es decir, que todo lo que es naturaleza es objeto, ¿no? Entonces decimos que las personas no blancas pertenecen a la naturaleza, por lo tanto son objeto. Las comunidades
que va a estudiar la antropología son parte de la naturaleza, por lo tanto son naturaleza es decir, el objeto, la naturaleza es el objeto por naturaleza y todo aquello que se considera eh, como en esa distinción naturaleza-cultura, ¿no? Entonces nosotros, los seres humanos que tenemos experiencias coloniales, estaríamos del lado de la naturaleza y seríamos considerados siempre, casi siempre como objetos de conocimiento por parte de otros, por parte de las ciencias, ¿no? Entonces, para eso sería necesario cambiar también, obviamente, el concepto mismo de naturaleza, ¿no? Decimos que desde los estudios artísticos, la naturaleza sería concebida siempre de manera positiva, ¿no? Proponemos que la entendamos como cuerpo, mundo, sentipensante, como substrato fundante y sensible de la vida, como condición primera de derechos y sujeto de derechos, como algo sintiente que habla, interpela y hace posible que la vida acontezca, para que en ese acontecer, en ese revelar de sus modos de ser, de aparecer, de estar, de crear y de existir, podamos pensar el conocimiento, ¿no? Decimos que esos modos de ser, de aparecer, de estar, de crear y de existir son aprehensibles y expresables en una diversalidad de formas. No decimos diversidad, sino diversalidad, porque la diversidad es parte como de una retórica de la inclusión de diversidades, pero sin potencia, ¿no? Donde pierden la potencia de conocer. Nos incluyen como diversidades, como exóticas, pero no tenemos potencia de conocer y pensar. En la diversalidad sí podría ser posible. Entonces, como conocimientos, que no son otra cosa que la manifestación de las condiciones y avatares mediante los cuales la vida comparece a la existencia, florece y se conserva, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta que hay varios conceptos de naturaleza, ¿no? Y no es el concepto de naturaleza de la modernidad solamente, sino tendríamos que repensar a través de Pachamama, de semilla ancestral de vida, de Madre Tierra, otras maneras de entender la naturaleza, ¿no? Mucho más amplia y menos objetualizada, como lo entiende la modernidad, ¿no? Esa sería como, digamos, la propuesta gruesa de lo que sería la noción de naturaleza desde los estudios artísticos, ¿no? Obviamente sabemos que esa noción de conocimientos no es precisamente la que prevalece en el mundo en el que vivimos hoy, donde la disputa por el conocer y su hegemonía es una señal de conflictos más profundos por el control del poder, incluida la prerrogativa por la definición y significación del ser y el no ser de las personas y de las cosas. Por lo tanto, esta noción se convierte para nosotros en una clave, en un horizonte epistemológico distinto. Sería un horizonte decolonial. En este, entre otras cosas, habría un compromiso ético que pretende poco a poco pues, ayudar a sanar las heridas históricas del ser, ocasionadas por los modos violentos, instrumentales y coloniales del conocer. Como hemos dialogado, ¿no?, con Walter Miñolo y otros, la hegemonía del conocimiento en las ciencias ha estado siempre relacionada con la epistemología. Y en el arte ha sido construida la hegemonía a través de la estética. Y esa hegemonía es la que se manifiesta y se enseña y se reproduce en lugares privilegiados como las universidades, en los que muchos de nosotros trabajamos, en los centros de investigación, en los think tank, en los museos, en las bienales, en conferencias y en muchos ámbitos del saber disciplinarios y en instituciones de prestigio, ¿no? En muchos lugares de estos, la epistemología y la estética son la clave para el control del conocimiento y también para la producción de subjetividades, que a pesar de ser formadas y controladas por la hegemonía de la epistemología y la estética,
se piensan a sí mismas como de mejor familia que otras subjetividades a causa del privilegio derivado del entrenamiento universitario o especializado que han recibido en esos centros de formación. Ahora bien, en estos mismos centros donde se produce esta hegemonía y la colonialidad del conocimiento, también se dan luchas y por eso tiene sentido hablar en este evento de esto, porque dentro de esos espacios también hay luchas por la desconstitución de, digamos, y la reconstitución del conocimiento y las formas que la modernidad destituyó del conocimiento. La matriz colonial del poder destituye los demás conocimientos, pero con el paso del tiempo estamos en proceso de reconstitución epistémica y estética de los conocimientos que fueron destituidos por la modernidad. Y esta presentación va en ese sentido, en de apostarle a la reconstitución epistémica y estética de los conocimientos y de las formas de conocer que fueron destituidas por la modernidad en esta clave sujeto-objeto, que es la que estamos interpelando aquí. Le pido el favor a Juan que por favor me avise cuando vaya el tiempo, ¿no? Pero Pablo, tienes aún 15 minutos de ponencia. Muchas gracias, Juan. Entonces vamos a avanzar un poquito más con unas nociones para entender un poco más esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esta noción de conocimiento sería una clave de un horizonte epistemológico distinto, que sería un horizonte decolonial para nosotros. Y ese horizonte decolonial, pues tendría un compromiso ético de sanar la herida del ser, ocasionada, hemos dicho, creo ya, por los modos violentos, instrumentales y coloniales del conocer. Sabemos que la herida que produce la colonialidad, el sujeto-objeto, es una herida ontológica en el ser, ¿no? Es decir, la naturaleza no es objeto por naturaleza de ninguna manera. ¿Sí? Al convertirla en objeto, hay una violencia epistémica. Al convertirla en objeto de conocimiento, al tener el derecho de interrogarla violentamente, es decir, de instrumentalizarla, se produce una herida ontológica. Y esa herida ontológica es de la que todos nosotros tenemos experiencia y la que es necesario sanar, ¿no? O sea, no es una herida física, sino es una herida ontológica causada con instrumentos epistemológicos y estéticos, ¿no? Entonces, en este horizonte, la epistemología y estética son parte de la construcción de la matriz colonial del poder y de la destitución de los saberes y los sentires en la modernidad, ¿no? Es decir, destituir para constituir los saberes coloniales. Y la universidad y los centros especializados han sido lugares también de reproducción de esas formas coloniales del conocimiento. Pero, como lo acabamos de decir hace un momento, también son los lugares para las luchas en donde se quiere pensar de otra manera y pensar la destitución y propender por la reconstitución del conocimiento de otro modo, en un horizonte epistémico distinto, ¿no? La cuestión sería cómo pasar entonces de la resistencia a la reconstitución epistemológica y estética. Ese pasaje pues implica toda la reconfiguración de la estructura del conocimiento, sujeto-objeto, como hemos dicho, y también repensar la cuestión del poder. Obviamente, entonces, como el conocimiento es relacional, tendríamos que pensarlo en términos de diálogo, ¿no? Entonces, conocer y crear de otra manera es pensar una conversación distinta, ¿no? Pero no sería solamente cambiar los términos de los
contenidos de la conversación. Esto también lo ha trabajado mucho Walter Miñolo. Sería, sino cambiar los términos de la conversación, ¿no? Podríamos decir entonces que el diálogo entre las artes sería una especie de interdisciplinariedad artística, como la danza dialoga con las artes plásticas y visuales, la escultura, la música, ¿no? Eh, como así como las ciencias sociales dialogan también entre sí, ¿no? También podríamos pensar en un diálogo entre artes y ciencias, que sería interdisciplinar, ¿no? El diálogo entre las artes lo hemos denominado interdisciplinariedad artística, ¿no? Ahora vemos cómo las artes visuales, y ahora con la pandemia, ¿no? Las artes visuales están presentes como en todas las demás artes, porque las artes escénicas tuvieron que producir videos, teatro en forma de video para ser socializado en las redes. Y las artes visuales atravesaron todo este proceso por cuestión de la presencialidad que es tan importante para las artes escénicas y las artes musicales, ¿no? Entonces, esos diálogos podríamos entenderlos como interdisciplinares. El diálogo de los saberes académicos con las ciencias y las artes, que los saberes no académicos por fuera de las artes serían saberes indisciplinados. Y eso sería verlos de manera positiva, ¿no? La carencia de disciplina no es una carencia, sino es una potencia. Generalmente hemos visto que los saberes que reproducen por fuera de la academia son menos. En esa relación colonial, conocimiento-saber, siempre el conocimiento está por encima del saber, ¿no? ¿Por qué? Porque el saber no es disciplinado. Pero en una perspectiva de colonial, sería cómo aprender del indisciplinamiento de los saberes, cómo aprendemos desde las artes y desde las ciencias sociales y humanas de los saberes indisciplinados, formas de indisciplinamiento, ¿no? Para poder construir la transdisciplinariedad y lo que sería la consecuencia, un diálogo entre culturas, que sería la interculturalidad, ¿no? Es decir, desde aquí, si fuera posible la transdisciplinariedad, sería posible también la interculturalidad. Digamos, no quisiera hacer ese salto pero quiero solamente señalar, ¿no?, que las condiciones de posibilidad de la interculturalidad pasarían por la posibilidad no tanto de las disciplinas, sino de los diálogos de los saberes indisciplinados que se producen por fuera de la academia. Y aquí entonces dediquemos un momento a pensar que la investigación-creación, ¿no? Nosotros desde los estudios artísticos hemos propuesto que el corazón, digamos, de los estudios artísticos son la investigación-creación. Primero porque, digamos, los programas de alto nivel de maestrías y doctorados en todos los países están pensados más en términos de la investigación, ¿no? Entonces, para fundamentar programas de formación posgradual de alto nivel, maestrías y doctorados, hay que pasar por la investigación, pero no para convertir los programas de artes en programas científicos, ¿no? Cientificistas, positivistas, sino por la necesidad de pasar por los términos estatales y gubernamentales que exigen que los programas tengan un carácter investigativo. Entonces, para que estos programas puedan cumplir como en esa condición, que son condiciones de las políticas de Estado, pero al mismo tiempo seguir siendo artísticas, la investigación-creación ha sido posible. Entonces ha sido un uso estratégico de la noción investigación-creación. Pero la investigación-creación no es solamente eso, sino es relacional y, como lo decimos, sería diferencial también, ¿no? O sea, la categoría de investigación-creación como relacional sería insuficiente porque casi siempre vamos a ver una jerarquía, que la investigación está más arriba que la creación.
y las artes siempre siguiendo los modelos de la investigación y haciendo proyectos de tesis y proyectos con indicadores como si fuera investigación, ¿no? Incluso con metodologías, cuando en las artes mejor en vez de metodologías es más adecuado hablar de modos de hacer, porque los modos de hacer son distintos en cada ocasión, y en cambio las metodologías tienden a ser repetitivas, ¿no? Y a convertirse en modelos. Entonces, para no hablar solamente de investigación-creación como únicamente relacional, decimos que es diferencial, porque tiene en cuenta la teoría decolonial del poder. Es decir, que no hay nada más relacional que el poder. Es decir, la colonialidad es una relación. La relación colonizador-colonizado es una relación. La relación sujeto-objeto es una relación. Entonces no es apología de la relación, porque la colonialidad es una relación, ¿no? Entonces, para poder pensar la decolonialidad hay que pensar la diferencialidad, es decir, cómo salir de una relación colonial del poder, de esa relación de explotación, dominación, conflicto. Entonces la diferenciación es muy importante y pensamos que es posible porque, tal y como lo ha mostrado Stuart Hall, las relaciones de poder están mediadas por el lenguaje y por la cuestión de la significación. Y una relación colonial pretende siempre fijar la significación y decir que nosotros somos inferiores por naturaleza, y entonces creemos en esa significación y nos sentimos inferiores por naturaleza. Afortunadamente, la historia del poder muestra que la significación no se puede fijar de una vez por todas, sino que siempre está en negociación y en conflicto, ¿no? Es decir, las relaciones de poder, como las relaciones del significado, no son fijas, no son inamovibles, son negociadas. Y eso es lo que hace posible, entonces, cambiar la relación. Si las relaciones de poder fueran fijas, si los significados se pudieran fijar de una vez por siempre, como lo han pretendido las visiones coloniales, no habría nada que hacer. No podríamos salir de una relación de poder, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar posibles relaciones de poder decoloniales o lo que sería la decolonialidad del poder? No como sujeción y dominación, sino como liberación y creación. Por lo tanto, entonces la dimensión de creación no estaría solamente, la creación no sería solamente restringida a las artes, sino la creación estaría en las ciencias, en las comunidades. El sujeto creador sería mucho más amplio. El espacio de creación sería mucho más amplio, ¿no? Aquí presenta una manera de cómo mirar investigación, creación, creación, investigación, para proponer que no sería una jerarquía, sino más bien cómo horizontalizar las relaciones, ¿no? O sea, todo sería, no es que domine la investigación sobre la creación y ahora invirtamos y ahora entonces la creación domina sobre la investigación. No, la idea es proponer cómo imaginar relaciones horizontales, ¿no? Entonces, entre la investigación y la creación, entre los saberes indisciplinados y las disciplinas, para abordar problemas complejos de conocimiento. Y entonces todo esto tendría una dimensión formativa. Es decir, cómo mirar que la investigación y la creación reclaman siempre una dimensión formativa, ¿no? Es decir, el conocimiento siempre es formativo, ¿no? No es enseñable y es aprehensible, ¿no? ¿Cómo se puede enseñar? ¿Cómo se puede aprender? Y pensamos que allí aparece la necesidad de repensar en principios éticos, estéticos, epistémicos y políticos, ¿no? Y obviamente esos principios no vamos a hacer aquí listado, sino simplemente decir que se necesita que la acción esté mediada y guiada por principios para apuntar a un horizonte que sería el horizonte de la interculturalidad
y del buen vivir, ¿no? Entonces, planteamos una tarea de los formativa de los estudios artísticos y pensamos que esto no se restringiría solamente a los estudios artísticos, sino a las artes en general. Es decir, cómo pensar la formación artística en un horizonte de interculturalidad y del buen vivir, ¿no? Entonces, ya creo para finalizar, podríamos decir cuál sería una noción del buen vivir. Digamos, obviamente hay muchas personas que han pensado esto mucho más ampliamente, pero aquí sería una noción. El buen vivir es un modo integral de la vida social, no antropocéntrico, sino biocéntrico, pues expresa los derechos de la vida como un todo relacional. No sería una perspectiva economicista ni materialista, sino integradora, porque reconoce lo material, lo comunal y lo espiritual. Habría dificultades para instaurar el buen vivir, obviamente, y esas dificultades pasan porque la mayoría de las políticas de los gobiernos están aún en contradicción con el buen vivir. Eso lo plantea Arturo Escobar, ¿no? Entre otros, porque continúan encarnando una visión modernista del desarrollo, que es al mismo tiempo eurocéntrica, dualista, racista, sexista, violenta, patriarcal, entre otros, ¿no? Entonces, aquí, y esta es la última diapositiva, nos aparecería un reto para pensar todo esto desde la creación artística, ¿no? Cómo entenderla como un modo de producir conocimientos desde las artes, no acumulativos, sino múltiples formas de hacer y producir significados para dar sentido a la existencia, ¿no? Y cómo repensar esta jerarquía colonial, ciencia, arte, artesanía, ¿no? Donde el arte está colonizado por la episteme de la ciencia, pero el arte a la vez coloniza la artesanía. Y pues el arte siempre ha estado reducido a una noción que es la noción occidental de arte y a una noción que es la noción occidental de estética como una sola, ¿no? Entonces, como desde pensar las artes en plural y las estéticas también en plural para dialogar con otras formas de producción de conocimientos y otras formas de producción y creación de subjetividades que no sean subjetividades colonizadas, sino creadoras y con capacidad de pensar desde creo que hay una última aquí, si queda un minuto, sería cómo mostrar entonces no solamente desde la creación artística, sino de la creación aiestésica, cómo sería posible desjerarquizar estas jerarquías, ¿no? O sea, cómo habría una serie de jerarquías en la que el mercado, el Estado, la ciencia, el arte, la artesanía, se van reproduciendo cada una con su propio aparato discursivo. Por ejemplo, en el arte sería la estética que coloniza la poiesis y el sentimiento, ¿no? Entonces, en la artesanía, cómo pensar la aiestesis más el hacer y más allá de una nuda sensibilidad, ¿no? Entonces, estas jerarquías están atravesadas, ¿no? La idea aquí es muy sencilla, si desjerarquizamos una jerarquía, eso tendría implicaciones en las demás jerarquías. Eh, entonces, descolonizar la estética desde la aiestesis sería bien importante también, ¿no? Para liberar la capacidad creadora de los seres humanos y en consecuencia, como acabamos de decir y mostrar y proponer una noción amplia de la noción de naturaleza, nos encontraríamos quizá que el sujeto creador no es el ser humano, sino la naturaleza, porque la naturaleza es la que crea a los creadores. Es decir, entender a la naturaleza nos ayudaría a entendernos a nosotros mismos, no desde una visión antropocéntrica, sino biocéntrica de nuestras capacidades creadoras, porque la naturaleza es la creadora
de creadores. Y quería dejar aquí esta propuesta entonces para que Juan pudiera plantear algunas preguntas, quizá para aclarar algunos aspectos. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Pedro Pablo, perfecto. Hemos recibido varias preguntas, seleccioné 3. Pero antes de pasar a las preguntas, quizás requieras unos minutos para cerrar la idea global de su ponencia, ¿no? Y nos puedas hacer una síntesis de cómo se está trabajando este pensamiento en América Latina y que nos lleve a entender, ¿no? Que nos lleve a entender este planteamiento que está en el título de tu presentación, los conocimientos decoloniales desde las artes. Nos has explicado muy bien cómo están elaborándose cada una de las herramientas para crear estos conocimientos. Quizá sería conveniente que nos des una síntesis de cómo es posible. Lo hemos visto en láminas, en gráficos, lo has explicado muy bien. Una síntesis para que el público pueda tener una síntesis completa de cómo crear esos conocimientos decoloniales desde las artes. Muchas gracias. Pues digamos es una pregunta provocadora, ¿no? Pero lo que yo presento aquí es cómo lo estamos haciendo desde un lugar específico en la Universidad Distrital en Bogotá, desde un programa de maestría y de doctorado en estudios artísticos, ¿no? Y pienso que en diálogos y conversaciones como con esta que estamos teniendo acá, en diversos lugares de América Latina, se está pensando en cuestiones similares, como con otras palabras y con otros términos, ¿no? Es decir, pero son cuestiones similares que parten como de la experiencia de la colonialidad del conocimiento en las artes y de la experiencia con las disciplinas artísticas, ¿no? Es decir, cómo abrir más allá de las disciplinas artísticas y desde allí se están planteando muchas otras maneras de crear conocimientos desde las artes, ¿no? Como con otros nombres, ¿no? Como investigación desde las artes, como prácticas distintas, ¿no? Pero digamos, yo no quisiera como hablar por otras personas, sino lo que quiero decir es que desde esas experiencias compartidas del poder disciplinador de las disciplinas en las artes y en las ciencias, se está sintiendo esa insatisfacción y se están abriendo a otras posibilidades de creación desde las artes, ¿no? Y en muchos casos la investigación-creación ha sido como la herramienta para pensar estas salidas y hay otras categorías que usan en otros lugares, no necesariamente la investigación-creación, ¿no? Pero lo que sí se puede como sentir es que algo está pasando, ¿no? Hay como una emergencia de los estudios indisciplinados o del indisciplinamiento en las artes hacia este horizonte, ¿no? Digamos, y lo que yo propongo aquí es que eso pasa, todas esas, aunque son muy diferentes en los diversos lugares, todo eso sí pasaría por repensar la noción de conocimiento, ¿no? Es decir, que si no lo pensamos como poner en discusión la noción de conocimiento, entonces estaríamos errando, por decir así, el núcleo duro de la discusión, ¿no? Que es cómo producir conocimiento y cómo se han producido conocimiento en las artes. Muy No sé bien, si... Pedro Pablo. Sí. Muchas gracias por las aclaraciones. Uh-huh. Voy a leerte 4 preguntas, una por una. Tratemos de ser más sintéticos, por favor, en las respuestas, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta que hemos seleccionado del público dice, en la noción ampliada del conocimiento, ¿cómo se plantea una reconstitución estética mediante la sanación de heridas ontológicas desde un horizonte epistémico decolonial? Y ponen como ejemplo las acciones que propició las caídas de las esculturas que representan la hegemonía colonial en Colombia. ¿No? Que creo que fuiste partícipe activo de esta acción. Muchas gracias. Pienso que claramente eso es parte, ¿no? De lo que se llamaría la reconstitución epistémica. Y
porque estas acciones tienen mucho significado, por ejemplo, el derribamiento de las esculturas de los colonizadores, ¿no? Por parte de las comunidades Misak, por ejemplo, aquí en Bogotá. ¿Y por qué tiene sentido? Porque son ellas las que dicen tenemos como un derecho a interpelar esa historia colonial y los monumentos que dan cuenta de esa historia colonial, que son los monumentos de las esculturas del conquistador, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido, porque están desde esa experiencia de 500 años, un poco más, de colonialidad, ¿no? Y entonces es una forma simbólica, y deberíamos señalar que es simbólica, de sanar la herida colonial, que es muy importante, pero no suficiente. Es decir, que el derribamiento del monumento del colonizador es una acción importantísima desde el punto de vista estético y simbólico, pero no es suficiente para sanar la herida colonial. Porque como acabamos de decir, la herida colonial es ontológica, ¿no? Entonces se necesita un paso más. Es decir, este sería una acción sanadora, pero una acción de resistencia, ¿no? Es decir, quitar el monumento colonial es como dice Benvenuto Cavafy, ¿no? Sería como poner sal en la herida, de la herida colonial, ¿no? Pero la tarea reconstructora sería distinta, es cómo construir unas historias propias. Es decir, esto interpela la historia colonial, pero la tarea es cómo construir la historia propia desde las comunidades indígenas en Colombia, ¿no? Y esa es la tarea en que está el horizonte, ese es el horizonte del buen vivir, el de las historias propias, para no estar atrapados en la historia colonial. Perfecto, Pedro Pablo, se entiende muy bien esto. El fundamento de colonial, entonces, estaría dado en el buen vivir para erradicar estas formas de opresión colonial que se dieron en esta parte del mundo. Pasaré a la segunda pregunta. Dice, pasar de la resistencia a la reconstitución. ¿Cómo se estructura el pensar diferente? ¿Cómo se da el diálogo por fuera de la academia? Esa es también una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Es decir, que digamos, la invitación aquí sería como a la academia generalmente ha sido sorda a los conocimientos que se dan por fuera, ¿no? La colonialidad siempre es sorda a lo que no es su propia voz, ¿no? Entonces, los conocimientos que se dan por fuera de la academia, que fueron destituidos y que reclaman la reconstitución y que son estéticos, por decirlo así, que serían los saberes que son culturales y no estrictamente artísticos, ¿no? Eh, es allí donde estaría como una potencia de reconstitución estética. ¿Y cómo se dan? Yo diría que necesitaríamos escucharlos, ¿no? Hacer cómo construir maneras de escuchar de otra manera a la gente que produce conocimientos por fuera y cómo visibilizar también esos conocimientos y esos saberes y esas producciones sensibles, ¿no? No para, como ha ocurrido con el arte etnográfico, no como para lo que se produce fuera de la academia, traerlo a la academia y a la sala de exposiciones y considerarlo arte y estetizarlo y darle como el pasaporte para ser considerado artístico, no, sino para dialogar con ellos y aprender con ellos y lo que sería importante, pensar con ellos, ¿no? Es decir, sería la cuestión relacional es no solamente pensar nosotros desde la academia, crear solamente los artistas, sino plantear comunidades de pensamiento con la gente que está por fuera. ¿Para qué? Para hacer una red. Eso sería la aiestesis, ¿no? Una aiestesis ampliada de personas sintientes y sensibles dentro y fuera de la academia, capaces de producir conocimientos de otra manera. Y obviamente formas sensibles, no solamente conocimientos abstractos, sino formas sensibles como las del arte y los saberes.
Muy bien, Pedro Pablo. Efectivamente, será en este eh, pensar diferente una estructura del modo de hacer, ¿no? Que lo explicaste muy bien en tu ponencia. Y justamente la tercera pregunta va sobre ese tema. Dice, investigación, creación. ¿Cómo se plantea la ausencia del método para priorizar los modos de hacer? Es una excelente pregunta, ¿no? Y compleja, ¿no? Eh, desde las artes, digamos, se plantea cada proceso de creación artística, cuando se piensa como problema, él mismo plantea como su problematicidad y su cómo, ¿no? Si pensamos los métodos como el cómo de llegar a una solución. Entonces, ese cómo depende realmente del qué y de ese problema, ¿no? Entonces, en las artes, como las cuestiones son particulares, los cómo también son particulares y estrictamente relacionados con la solución de esa problemática en la que está el artista o está de cómo solucionar un problema de una práctica artística. No quisiera decir de una obra de arte, de una obra maestra, sino de una práctica artística, ¿no? Es decir, cada práctica artística genera su propio modo de hacer. Y entonces, en ese sentido es particular. Por lo tanto, no sería metodológica, ¿no? Porque la metodología pretende como ser válida tanto aquí, tanto para ti como para mí, como aquí y allá. Sí, es decir, es expandirse intersubjetivamente y también expandirse en el espacio, ¿no? En cambio, en los modos de hacer, pensamos que son muy particulares y entonces, y eso es muy importante porque también los modos de hacer serían también modos de pensar, ¿no? Entonces, no es construir un método, una metodología y universalizarla, sino cómo construir una, una constelación, digamos, de modos de hacer, ¿no? Entonces, que cada uno tiene sus propias potencias para abordar cuestiones distintas, ¿no? Entonces, es como la diferencia. ¿Cómo hacerlo? Pues no habría una fórmula, sino que cada uno nos enfrentamos a un modo de hacer en relación con nuestras propias prácticas artísticas, ¿no? Entonces no podría yo enseñarles ni aprender de vuestros modos de hacer, sino que cada uno eh, está, tiene el reto de enfrentarse a su propio modo de hacer y pensarlo y, y mirar si es efectivo o no. Muy bien, Pedro Pablo. Me hace recordar una clase que yo recibí hace más de 30 años del profesor Adolfo Vinternes, en el que decía que en el arte la creación tiene que ver más con chispazos que se van produciendo en cada uno de manera independiente y arbitraria, una suerte de anarquismo del conocimiento, ¿no? Y me hace recordar eso lo que me acabas de explicar y me parece que estamos sintonizando muy bien. La última pregunta que hemos seleccionado para ti dice, desde la perspectiva de colonial, ¿hacia dónde nos llevan los cambios sociales en América Latina? Es una pregunta muy importante, ¿no? Pero la perspectiva de colonial lo que mostraría es hacia dónde van las comunidades, ¿no? O sea, cómo debemos quizá guiarnos por las luchas sociales de las comunidades, más que por las perspectivas que tienen los países y los gobiernos, ¿no? Es decir, más que atender a las perspectivas del Estado y del mercado, hay que atender a las perspectivas que muestran los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles y cómo unirnos en esas luchas que apuntan más a un horizonte de colonial, ¿no? Porque parten de la experiencia, ¿no? Son parte de la experiencia y desde esa experiencia es parte el núcleo de demandas y de exigencias a los gobiernos, ¿no? Entonces, el horizonte de las luchas sociales
sería también muy en el mismo horizonte, pienso, de una perspectiva decolonial, más allá de las perspectivas estatales. Muy bien, Pedro Pablo. Te agradecemos tu presentación, ha sido muy buena, excelente. El tiempo es corto, quedan todavía en carpeta varias preguntas, los participantes están muy ávidos. Eh, no sé, antes de cerrar esta conexión, e invitando a los participantes a quedarse conectados, no se vayan, vienen una siguiente ponencia muchísimo que hemos seleccionado para ustedes, ¿no? Quizás, Pedro Pablo, quieras dar unas palabras finales de despedida al público que está escuchando esta ponencia. Muchas gracias, agradecer la atención a todos y a todas y espero que estos aportes, algunos no tan claros, pero sí provocadores, puedan servir para seguir conversando, ¿no? Porque esta es una conversación y muchas gracias por la invitación de nuevo a Mario y gracias Juan por tu excelente moderación. Muchas gracias a ti, Pedro Pablo, y muchas gracias a todos los participantes que están conectados en este momento en la ponencia. Los invito a quedarse porque viene la siguiente ponencia para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ponencia.